Sí, a mí me interesaba mucho como hablar de, no solamente digamos de la memoria de la infancia en sí misma, sino como de las construcciones de la memoria familiar, que para mí se asemejan mucho a las construcciones de la ficción literaria. Creo que, digamos, toda la primera parte de la novela es esta historia de una niña de 11 años en un momento determinado, con esta especie de encantamiento, de fascinación por su padre, y todo ese entorno, digamos, que arma la historia en sí misma, que es un mes de junio, verano, en Cartagena, Colombia. O sea, como toda esa parte narrativa es como lo que para mí es lo argumental, digamos. Pero luego la segunda parte creo que está como la esencia de la novela, y es lo que yo planteaba con este libro, que era como hacer una especie de metáfora entre las construcciones familiares y la construcción literaria, ¿no? En el caso de esta novela creo que está como muy marcada por las distintas versiones que tienen los diferentes integrantes de la familia sobre la figura central que era el padre, principalmente la madre, que es como la versión oficial, digo yo, y la narradora lo que le pasa es que se enfrenta un poco con esa contradicción de encontrarse con versiones de su padre que ella en un punto desconoce, porque se alejó, porque se fue de su país, por la distancia temporal. Llega a su ciudad en un momento en que, bueno, su padre murió y está como todo el ritual alrededor de la muerte de su padre, y todos los recuerdos que tienen los distintos miembros de la familia, ella los ve como un poco confrontados con los suyos, que mucho no se parecen. Entonces me llamaba la atención esa especie de construcción individual que se puede hacer sobre una historia compartida. Sí, puntualmente podemos encontrar hechos como puntuales de mi familia, los rasgos de los personajes, sobre todo el personaje de la madre es como muy contundente a lo largo de la novela. Pero creo que puede ser una historia en la que nos podemos identificar todos, ¿no? Todos fuimos niños, todos tuvimos en determinado momento de la vida alguna experiencia que nos llevó a dejar de ser niños y convertirnos en un adulto. Y ese tipo, digamos, de rupturas en la vida, ese momento en que te pasa algo y de repente pierdes lo que se llama la inocencia y empiezas a ver todo de una manera tan distinta, y pasas a ser lo que se llama un adulto, es una historia universal. Dos cosas que me parecen importantes en este personaje, que son rasgos que yo, digamos, como que resaltaría en los niños, en ese momento de la infancia, que es la curiosidad. ¿Viste? Los niños son yo particularmente fui una niña muy curiosa pero despistada, entonces como que mucho no sabía, quería saberlo todo, tampoco sabía mucho para qué, pero tienes como esa voracidad de querer descubrir, de querer saber, de meterte por lugares que en teoría no deberías meterte, o leer libros que están prohibidos. Toda esa cosa, digamos, como del descubrimiento y de la curiosidad que tiene este personaje es un rasgo como muy característico de un niño de esa edad, de 11 años, ¿no? Pero creo que la inocencia tiene que ver más con lo que dice, digamos, con la ausencia de recursos, pero también con como la mirada, cómo te paras tú frente a eso. Los niños son capaces de aceptar con una naturalidad pasmosa cualquier situación, no te digo solo bizarra, sino siniestra, y les pasa por encima, y una vez adquieres como la noción de lo que está pasando, una vez te conviertes en adulto, es cuando empiezas a verle como los matices y a ver en profundidad qué fue lo que te pasó en ese momento, qué fue lo que realmente te pasó en ese momento, como para que te afectara o te produjera algo, digamos, a nivel sensitivo en la vida. Sí, totalmente. El otro día, no sé, leí en un libro que no recuerdo cuál era, algo sobre la relación entre los padres e hijos, cómo pasaron a ser, digamos, uno como padre, en el hijo ve como el absoluto, todos los hijos pasan a ser casi como el Dios contemporáneo para los padres. Y en el sentido inverso, los padres pasan a ser el demonio, ¿no? Como en determinado momento de la vida tú empiezas a analizar lo que hicieron tus padres, cómo lo hicieron,
cuando obviamente todos sabemos que desde el lugar, en circunstancias normales, un padre hace lo que mejor le sale para cuidar a su hijo, para criarlo, y los hijos en cambio somos como muy, tenemos el látigo en la mano, ¿no? Somos como muy crueles y poco redentores con lo que hicieron los padres, los vemos como las figuras malignas que arruinaron nuestra vida. Y en el lugar del padre es todo lo contrario, es como el hijo es esa cosa máxima que me va a elevar, que me va a redimir. Yo elegí como un momento determinado, el mes de junio de 1991, en Cartagena, que es mi ciudad, y todo lo que sucede de fondo, digamos, como el trasfondo político que aparece, digamos, como de fondo colado en la novela, es exactamente lo que estaba sucediendo en ese momento en el país, que es como muy elocuente con respecto a también como a lo que sucede en la casa de Katy y en las conversaciones domésticas, porque bueno, estaba todo esto del debate sobre la extradición o no la extradición, la nueva Constitución Nacional, la entrega de Pablo Escobar, su posterior fuga, que Pablo Escobar fue como una figura muy importante, muy simbólica en la historia contemporánea de Colombia. Entonces creo que si no habría sido lo mismo esta misma historia contada en otro contexto. Si hay algo, digamos, que atraviesa, como un tema que atraviesa la historia por lo menos de la primera parte de esta novela, es como que todo está como envuelto en una especie de misterio, ¿no? La figura del padre, este nuevo vecino, la actividad del padre, qué es lo que hace, y está adicionalmente este tema político de fondo, y es que no se sabe muy bien qué va a pasar con este personaje Pablo Escobar, si se entrega, si no, si lo extraditan, si no, si confía en el presidente, si no. Entonces como que toda esa cosa medio misteriosa va como en consecuencia con la historia, como la parte más argumental de la novela. Sí noto como que hay una especie de acuerdo tácito entre los nuevos escritores o los escritores más contemporáneos, y es que sí, claramente nos queremos despegar de esa cosa más tradicional que, si bien fue como maravillosa en su momento, ya en este momento no, por lo menos yo no siento como que nos represente del todo, ¿no? Sí, como nuestra literatura más personal, creo que está más alejada de lo que fue el realismo mágico, toda esta movida del boom, y hay una intención muy clara de las nuevas generaciones de despegarse de eso. Y me parece que está bien, es como una búsqueda. No sé muy bien en qué se va a configurar eso, pero me parece que está muy bien. Sí, me parece que es bastante similar, porque obviamente los países son como construcciones humanas también, como colectivas, y lo que uno intenta hacer cuando hace como un proceso individual de recordar o de reconstruir su pasado es un poco buscar como las piezas que mejor que le sean como más funcionales a la versión de sí mismo que quiere tener. Eso pasa en las familias. Por eso, digamos, en esta novela me parecía tan fundamental que hubiera una voz como la voz materna, que tuviera como una versión oficial. Esto fue lo que sucedió, aunque las fotos dijesen lo contrario, digamos. Es como una especie de seguridad de que esta es nuestra historia y esto es lo que tenemos que asumir como historia, y siendo que, digamos, que cada quien tiene como su propia construcción individual. Y con los países sucede algo bastante parecido. Yo estoy más cerca, digamos, del proceso en Argentina ahora por obvias razones, porque estoy allá, y en Argentina claramente hay como una fijación por el tema de la memoria que tiene que ver con que ha pasado muy poco tiempo desde la última dictadura, y que esto hace, digamos, que recién ahora esas cicatrices empiecen como a, ni siquiera creo que empiezan a sanar nada, pero es como que empiezan a ocuparse mucho más de lo que pasa en ese momento. Y la discusión es la misma, la discusión es, la versión oficial es esta, pero en realidad los desaparecidos no fueron estos, sino tantos, y cada quien trata como de buscar su propia versión, la versión que, insisto, le sea más funcional a su proyecto. Eso lo digo con respecto al gobierno, con respecto a las organizaciones que se ocupan del tema, y con respecto a los individuos también. Son acomodaticias las versiones, pero es lógico que sea así, porque en nuestra vida real también sucede de esa manera.
La orfandad, digamos, el saberme sin padre, fue más allá de lo que personalmente eso haya significado para mí, a nivel, digamos, de literario, de escritura, siento que marcó por lo menos la semilla, el origen de esta novela. Eso era bastante doloroso porque era como, no sé, quién era, o sea, al final no tengo muy claro quién era porque se me desdibujó entre todas las versiones y la mía, y buscar una versión común, tratar de reconciliar sus recuerdos con los míos era como un ejercicio imposible. Entonces ahí pensé y dije que qué parecido es esto a cuando uno elige escribir una historia de ficción. Es como echas mano de lo que te acuerdas y un poco lo complementas con lo que te parece que debe ir ahí, pero al final no se sabe muy bien cuál es la verdad, ¿no? Lo que pasó, quién fue esa persona. Y un poco lo que trata de decir la novela, que está hacia el final, es eso, que cada quien hace lo que puede, vive con sus recuerdos, construye sus versiones, construye sus historias y bueno, y transita con eso por la vida. En los relatos creo que hay un empeño estructural, como una cosa puesta más en la técnica, en que este personaje va de acá y pasa acá y cierra perfectamente, o no, pero porque lo elijo. Y en la novela creo que en un punto, en mi caso, insisto, pues seguramente para otros escritores será diferente, en mi caso implicó más como una cosa de sensibilizarme y de preguntarme más cosas a mí misma, y si no tenía respuestas también dejarlas ver.